Hola, buenos días. Vamos a empezar con la segunda parte de la clase de verrugas. Vamos a repetir un poquito de la fisiopatología para que les quede muy claro y vamos a hablar de estos tres temas: el condiloma acuminado, el tumor de Buschke-Lowenstein y la papulosis bawenoide. Si tienen alguna duda, me van interrumpiendo, ¿va? Entonces, un poquito sobre la etiología que ya habíamos visto la vez pasada, pues el virus, estas tres enfermedades están causadas por el virus del papiloma humano, que es un DNA bicatenario sin envoltura. Y su ciclo vital se completa en los epitelios escamosos completamente diferenciados y existen BPHs que son de alto riesgo y otros que son de bajo riesgo. Y por ejemplo, en el caso de BPH 6 y 11 representan el 90% de verrugas anogenitales, pero son de bajo riesgo de hacer cáncer. Entonces, el ciclo vital del BPH, como lo habíamos visto en la clase anterior, hay una unión del virus de las células a las células epiteliales mediante una proteína que está en la cápside mayor, que se llama L1, y el sulfato de parano. Tras la infección, el genoma del ADN circular se establece como una replicación autónoma de bajo número de copias en el núcleo, creando una reserva a largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? O sea, cuando tienes un virus que se replica rápidamente, el sistema inmune se da cuenta de que está ahí, pero lo que hace es que lo hace mucho más lento y progresivo, y entonces va generando reservas de virus sin que sea detectado por el sistema inmune. Y el otro tema es del potencial oncogénico de BPH, ¿no? Porque hay algunos BPHs que pueden causar, por ejemplo, en el caso más famoso, cáncer cervicouterino. Y esto es porque tiene tres proteínas y de eso depende el serotipo que sea, si sea de alto grado o de bajo grado. Una es la proteína E6. Creo que no sé si alguien levantó la mano o quería entrar a la clase con una cuenta que no fuera de la universidad porque sonó mi compu. No, pues no aparece. Perdón. Entonces, tenemos la proteína E6 que degrada otra proteína que es de las células que se llama P53. Eh, no sé si alguna vez lo hayan escuchado, especialmente en sus clases de fisiología. P53 es un gen supresor de tumor y genera una proteína que se llama P53, y entonces esto evita que la célula esté entrando al ciclo celular de manera constante. Entonces, de esta proteína E6 lo que va a hacer es que deshace a P53, que es la que detiene la replicación celular. Entonces, después la proteína E7 interactúa con otra proteína supresora de tumor, que es RB, el gen de retinoblastoma. Ese también puede ser que ya lo hayan visto en sus clases de fisiología. Y finalmente, la proteína E5 hace que el ciclo celular epidérmico continúe generando más copias del genoma de BPH. Entonces, justamente lo que platicábamos la clase pasada, o sea, no depende el tipo de virus, es su tropismo, o sea, dónde le gusta estar infectando, ¿no? Entonces, en el caso de los condilomas acuminados, como ya escuchamos en las primeras diapos, son detectados generalmente el serotipo 6 y 11 en las neoplasias intraepiteliales de alto grado, incluido condilomas planos cervicouterinos, papilomas bawenoide, eritroplasia de Queyrat y cáncer invasivo. El serotipo más común es el 16.
En el caso del tumor de Buschke-Lowenstein se repite 6 y 11. En la papilomatosis respiratoria confluente y papilomas conjuntivales 6 y 11, esto es muy común de niños que se infectan durante el canal de parto. Y la enfermedad de Heck o hiperplasia epitelial focal, que era la que habíamos visto en la cavidad oral, esta está asociada a BPH 13 y 32. Y hay otros virus, o sea, que pueden estar detectados, como vienen en la segunda columna, pero son con mucho menos frecuencia, entonces no tiene como sentido que esa columna se la aprendan. Entonces, ¿cómo se va a transmitir? Y eso es bien importante para que los pacientes lo entiendan. Uno es el contacto directo de piel o mucosa infectada, ¿no? A veces es suficiente con el roce, o sea, por ejemplo, en la actividad sexual, no necesariamente es por contacto de fluidos sexuales, sino por fricción. La otra es invasión de la capa basal mediante microabrasiones. Esto, por ejemplo, puede pasar con el rascado, o sea, gente que tiene verrugas y se rasca, hace que invadan a la capa basal y la transmisión vertical en embarazadas. Y el periodo de incubación es muy variable, va de 3 semanas hasta 8 meses. Entonces, hablando un poquito de la epidemiología, la prevalencia de VPH es muy alta, o sea, la población puede tener entre un 10 a 20% infectados, pero solo el 1% de los pacientes va a tener manifestaciones clínicas. Eso es súper importante y van a ver cuando estén en consulta como de gineco, que luego a veces hay mujeres que te pueden decir así como, pues es que yo solo he tenido una pareja sexual y viene por justamente condilomas acuminados, ¿no? Y dice, y es que mi pareja no tiene. Y puede ser que justamente su pareja sea como de este porcentaje de personas que están infectadas, pero no tienen manifestaciones clínicas, pero sí lo suficiente para contagiar a su pareja y después que la pareja sí tenga las manifestaciones. Entonces, el 80% de los infectados se encuentran entre las edades de 17 y 33 años, y esto es porque es como el pico de mayor actividad sexual, con un promedio de edad entre 20 y 24 años. El 100% de los casos de cáncer cervicuterino es responsable el serotipo 16 en el 50% de los casos, y 90% de los casos de cáncer anal pueden estar relacionados a BPH, 35 a 40% de los cánceres de pene, 29 a 43% del cáncer vulvar y 70% del cáncer vaginal. O sea, si vean lo importante que es como la presencia de este virus para desencadenar tumores en el área genital. Y algunos factores de riesgo para la persistencia de VPH es uno, ser activo sexualmente, el tabaquismo, la inmunosupresión, infecciones simultáneas con otros serotipos de VPH y los pacientes no circuncidados, y esto es un poquito más por el trauma que puede tener la zona del prepucio. Entonces, de las enfermedades puede ser en genitales, el condiloma acuminado, el tumor de Buschke-Lowenstein y la papulosis mavenoide. Y vamos a ver ahorita un poquito de tratamiento y profilaxis de las diferentes manifestaciones. Entonces, hablando del condiloma acuminado, es una manifestación clínica de la infección de transmisión sexual causada por algunos serotipos de virus del papiloma humano. 90% de las personas que se contagian VPH no desarrollarán verrugas genitales. Eso es, o sea, un dato súper, súper importante, porque les digo, o sea, hay algunas pacientes, especialmente con las mujeres, que eso es muy común en la consulta, ver mujeres que tienen pocas parejas sexuales y que ya se contagiaron de VPH, y entonces tienen mucha carga emocional porque dicen, o sea, pues si la pareja no tiene manifestaciones, se puede interpretar de seguro estás teniendo otra pareja sin mi consentimiento, ¿no? Entonces, eso puede ser erróneo, o sea, puede ser que la pareja actual sea la que esté infectada, solo que no tenga manifestaciones. La otra es que puede ser que hayas tenido contacto sexual previamente con otra persona y entonces te contagiaste, pero pues esta persona no tenía tampoco manifestaciones y se presentó como más tardíamente. Ahora, solo alrededor del 10% de los infectados transmitirán el virus, entonces luego es difícil poder identificar quién fue el que te contagió.
Y los principales serotipos detectados son el 6 y el 11. Y si se escuchan, o sea, este dato está súper repetitivo en la diapositiva, pero que es bastante importante. Del cuadro clínico, pues este afecta los genitales externos y el perine. Perianalmente también pueden estar presentes en el pliegue inguinal, en el monte de Venus y extenderse hasta vagina, uretra y conducto anal. Pues esto porque por la naturaleza del tropismo del virus. La morfología van a ser vegetaciones con lesiones exofíticas únicas o múltiples, de formas planas, en domo, algunas pueden ser filiformes, pediculadas o cerebriformes, o sea, vean todas estas que tiene el paciente y como son muy amplias. La superficie puede ser muy variable, o sea, desde una superficie lisa hasta una superficie más anfractuosa, verrugosa, y generalmente son del color de la piel o pueden ser como blanco, rojo, violáceo y en algunas vamos a ver algunas manifestaciones que se pueden ver cafés, carecen de coraza de escamas por la humedad y pueden tener un tamaño así desde los milímetros hasta ser más amplias. Entonces vean cómo es un condiloma acuminado pero pigmentado, ¿no? Entonces vean todas estas manifestaciones y pueden ser pues placas bastante extensas. Vean estas de aquí, cómo puede ser muy amplio la manifestación. O sea, la primera imagen es como en la entrepierna al lado de los labios mayores. El otro es la zona como entre el testículo y la zona del perineo. Y la otra es en todos los labios menores, anal, o sea, está bastante extenso. Y vean cómo puede ser muy variable, ¿no? O sea, desde papulitas, plaquitas, verrugosidades, vegetaciones muy amplias. O sea, vean en la cuarta inferior cómo está ya tan exuberante que ni siquiera se ve bien la anatomía de la zona. Entonces, la evaluación un poco, el aumento en el número y tamaño, puede haber unos pacientes que tienen regresión espontánea. Esto ocurre en un tercio de los pacientes en 4 meses y en el 80% en 12 meses, pero la infección puede persistir a pesar de la resolución de las lesiones y tiene una recurrencia del 20 al 30%. ¿Esto qué quiere decir? O sea, por ejemplo, tú te puedes encontrar una mini verruguita en la zona genital y no hacerle caso y en un lapso casi de un año que tal vez ya después no la tengas, ¿no? Pero si, por ejemplo, justamente en los factores que tenían anteriores para tener como más lesiones, o sea, tú eres una persona sexualmente activa que constantemente esa zona está en fricción, que te puedes contagiar de otro serotipo porque tienes múltiples parejas o tu pareja tiene otro serotipo y te lo contagia, entonces eso puede hacer que persistan las lesiones por más tiempo y puede ser que ya, o sea, hayas visto esta lesión, se te cura al año, pero después, 1 o 2 años después, puedes volver a tener la lesión, o sea, la recurrencia a eso se refiere, o sea, hay 3 o 2 personas de cada 10 pueden volver a tener las lesiones porque tienen ahí como el virus inactivo y se puede volver a activar. Y la tasa de recurrencia, o sea, no se sabe muy bien, pero lo que se cree es por una irritación, la alteración mecánica, o sea, la fricción, heridas, inmunosupresión o inflamación. O sea, por ejemplo, ¿qué otra cosa puede pasar que sea completamente ajeno a la actividad sexual? O sea, que tengas una verruga viral, se quitó y después, no sé, se te ocurre hacerte láser de depilación en la zona genital y eso genera cierta inflamación y entonces te llenas de verruguitas en toda la zona donde te estaban depilando, ¿no? O, por ejemplo, te dan una terapia de inmunosupresión por quimioterapia o te da VIH y entonces te inmunosuprimes. O sea, todo eso puede hacer que se vuelva a activar el virus. Entonces, esto es un poquito de los hallazgos de la biopsia, no es necesario que se lo sepan, pero es para que vean cómo este epitelio se hace tan exagerado y por eso se ven como estas lesiones vegetantes, ¿no? Porque vean cómo desde el corte histológico de piel, la epidermis está
muy exofítica, o sea, hay hiperplasia epidérmica. Esto de paraqueratosis es que hay, o sea, los núcleos ni siquiera logran desaparecer en el, no sé si se acuerdan que en el estrato granuloso ya no hay núcleos. Bueno, ahí seguimos viendo núcleos porque están muy rápido a la replicación. La otra es los coilocitos, que estas son las células típicas de la infección por VPH. Eso se lo tienen que aprender, eso sí viene en el examen. La papilomatosis se refiere como a todas estas, a los procesos interpapilares que hay. Ay, es que no me deja marcar. A ver. No, no quiere. Pero es para todos, o sea, toda la epidermis que se empieza a volver así como dedos, a eso se refiere papilomatosis, y puede haber figuras mitóticas en ocasiones que son evidentes. Eso habla de replicación celular. Las figuras mitóticas pueden ser algo que lo asociamos, por ejemplo, a tumores. Entonces, por eso puede haber presencia de estas, porque se comporta más o menos como un tumor, ¿no? Entonces, ahora hay diferentes diagnósticos diferenciales en el caso del condiloma acuminado. Una es la queratosis seborreica, la otra son las pápulas perladas del pene, el molusco contagioso y las manchas y granos de Fordyce, ¿no? Entonces, a ver, vamos a escoger a una víctima. Denme un segundo. A ver. Karen Maide. Sí, buenos días. Hola Karen. A ver, elige una de las imágenes que quieras describir. La segunda, ¿Cuál? ¿Las pápulas perladas del pene? ajá, A ver, descríbela. sería una dermatosis localizada en genitales, genital. Ujú. Am, pues sería caracterizada por, ¿Pero qué zona afecta? O sea, porque genital me puedo ah, imaginar ajá, testículos, o sea, cuerpo del afecta pene. la zona del glande, Ok. ajá, y se caracteriza por verrugas. Mm, ¿qué O bueno, otro? Ajá, pero ¿cómo lo mm, describirías? Porque si tú me dices así, eh, o sea, una dermatosis localizada a la cabeza del pene que se caracteriza por verrugas, pues me imagino así un condiloma combinado, ¿no? Como los que estuvimos viendo, pero ¿qué otros datos nos puedes dar para que nosotros digamos, ah, no, pues esto suena a que no es algo infeccioso? O sea, la clave está en tu descripción, porque por ejemplo de la topografía, si tú me dices la cabeza del pene, yo me imagino toda la cabeza del pene afectada. pues podría decir que no se encuentra eritematosa. No, pero eh, la topografía, ¿cuál es la topografía afectada? O sea, la base, ¿no? La base de la cabeza del pene. sí, o sea, puedes, por ejemplo, decir en el límite del con el surco balano prepucial, ¿no? Y cómo están dispuestas todas estas lesiones. O sea, tú lo ves como verrugas. Mm, a ver, vamos a hacerle más zoom. O sea, es como, se ve como una plaquita, ¿no? Porque no las ves como individuales, ¿no? Están como todas unidas. Karen. Sí.
¿Cómo lo describirías? Pues sí, una placa como en circunferencia de pápula. Ok, mira, aquí lo que tienes que hacer es que cuando lo describas primero, o sea, tenemos que ser como muy específicos en la topografía, ¿no? Es una dermatosis localizada genitales que afecta la cabeza del pene en el límite con el surco balano prepucial. Está caracterizada por una, o sea, por múltiples pápulas que confluyen formando una placa, la cual rodea de manera circunferencial la cabeza del pene. Estas pápulas son del color de la piel, algunas se observan como ligeramente filiformes y algunas zonas se ven con aspecto verrugoso, eh, pero mantienen el tono de la piel, ¿no? Y entonces como que eso te puede dar una más idea, o sea, de que son pápulas perladas del pene, porque esto, la topografía es la que manda un poquito para que puedas hacer el diagnóstico diferencial. ¿Ok? Ok, Doc. A ver, vamos con mm, Mónica. Buenos días, doctora. Sí, dígame. A ver, Moni, escoge una imagen que quieras describir. La de molusco contagioso, doc. A ver, descríbela. Bueno, esta es una dermatosis localizada en lo que es el tronco del pene y el glande. Em, Se ven como Déjame hacer. papulitas pequeñas. Ajá. ¿De qué color son? Pues se ven unas como del color de la piel, no se ve como, y un poco como rojitas. Hay unas que se ven como rojitas. Ajá. Y estas así, por ejemplo, cuando las escribes, o sea, te llama la atención, vean, hay algunas que están como juntitas, pero ya viste que no forman ninguna placa, o sea, están como bien individuales una con la otra, ¿no? Sí, Y aquí es un poquito difícil de observar, pero cuando ustedes vean estas lesiones, generalmente va a haber algunas que tengan algo que se les llama, o sea, son pápulas umbilicadas. Entonces, justamente en la zona de como distal del pene, se ven unas papulitas que tienen ahí como una muesca central. A eso es la umbilicación. A veces no es tan evidente, y en esta zona de fricción pueden estar decapitadas, pero sí es un dato que te puede hacer diferenciar de justamente de que piensas que sean verrugas, ¿no? Y a diferencia de la descripción de Karen, pues vean cómo estas son lesiones mucho más grandes, mientras que las pápulas perladas son más chiquitas, ¿no? Y las pápulas perladas sí confluyen, mientras que las otras son lesiones individuales que pueden estar como más diseminadas en la zona. Ok, muy bien. A ver, vamos a escoger a alguien más. A ver, Katia. Sí, doctora, buenos días. Hola, buenos días. A ver, Katia, elige una imagen y descríbela. La de la queratosis seborreica, doctora. A ver, descríbela. Bueno, es una dermatosis localizada en se ve que es no sé si sea Sí, el es el pene o pene. los testículos. Ajá. No, es el pene, pero es Bueno, como en la base del pene. ajá, en la base del pene em, se ven como verrugas, pero
Ahí, Acuérdense que la lesión elemental, o sea, verruga es el diagnóstico, verrugosidad es como la lesión elemental, ¿no? Entonces se ve, no sé, una verrugosidad. ¿Y cómo la describirías? una verrugosidad, están bien, bueno, bien limitadas, se ve muy Ajá, marcadito que están en forma de círculo, pero ajá, también se ven medias agrietadas ajá. y su color es más oscuro que el de la piel, bueno, es tan negrito. Sí, sí, o sea, la verdad está pésima esta foto, no sé por qué la puse, pero, ¿cómo se llama? Sí, justamente eso que las ves como agrietadas, un poco más secas, te puede dar el dato clínico, pero por ejemplo, estas lesiones no son contagiosas, son lesiones completamente benignas y sí cambia mucho o sea, el manejo, o sea, se pueden quitar por cuestiones estéticas y un poquito de las pápulas perladas es lo mismo, o sea, es una variante normal, mientras que molusco contagioso sí es una infección. Y a ver, alguien más que quiera describir. Eh, hay muchas gracias. Eh, las, las de Fordyce, a ver. José Manuel. Soy yo, doctora. Ay, sí, siempre te agarro del nombre de tu seudónimo. A ver, eh, Sí. ¿cómo? A ver, describe la de Fordyce. Es una dermatosis localizada en pene con predominancia en el prepucio. Ajá. Y bueno, se ven como pequeñas papulitas. Se ve el fondo un poco eritematoso, pero en sí las lesiones pues del color de la piel. Ajá. ¿Y de Tienen, qué tamaño? ah, ajá, Ajá, ¿de qué tamaño son estas papulitas? A ver, pues vamos a hacerlo así. muy pequeñitas. Es que no sé, como que la veo un poco Sí, borrosa. se ven así como Sí, milimétricas, ¿no? O sea, sí son bien, bien chiquitas y además algo, o sea, sí se ven entre como el color de la piel, pero hasta se pueden ver un poquito amarillentas, ¿no? Entonces, vean como estas manifestaciones, estas son las que ya hemos visto en las glándulas ectópicas no, ay, perdón, esto está mal, no es de Fordyce, es de Tyson. Entonces, o sea, sí se puede confundir con que la gente piense que el paciente tiene realmente verrugas, ¿no? Hasta ahorita lo cambio. Muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? A ver, Gloria. Sí, Doc, buenos días. Hola, buenos días. A ver, describe el que tú quieras. El de Lichen nitidus. Ah, descríbelo. A ver, ¿puedo acercar tantito la imagen? Ahí está. Sería una dermatosis localizada en genitales. Pues se ve que afecta en toda la área del pene. Ujú. Las lesiones son muy pequeñas. am, Se ven de color blancas. Ajá, ¿y qué tipo de lesión serían? Sería... ay, ¿serían pápulas? Ujú. Sí, son pápulas, son muy, muy chiquititas. Ujú. Entonces, Y se ven color blancas y se ven bien delimitadas, son ok. circulares. Sí, entonces, o sea, vean esta es una enfermedad inflamatoria, o sea, ni siquiera es infecciosa. Entonces, pues puede ser casi llega un paciente y les diga, mire, es que me salió estos granitos y la esposa ya lo quiere super divorciar. Entonces, como que sí es importante que ustedes vean cómo puede cambiar de uno a otro, ¿no? O sea,
Les digo, esta es una enfermedad inflamatoria, sí es un poquito difícil luego de poder decir así como, híjole, pues, ¿qué será esto? ¿No? Porque se ve muy inespecífico, pero se llama líquen nítidos. Muy bien. A ver, ¿quién? Otra víctima, vamos a buscar. A ver, Dulce. Sí, doctora. Escoge la imagen que quieras. Mm. La de condiloma lata. Ok. A ver, descríbelo. Bueno, es una dermatosis localizada en genitales, específicamente en, en el área de la vulva. Ajá. Está caracterizada por lesiones. Está difícil. Piensa en qué lesión elemental la incluirías. Es que no sé si tomarlas como verrugas. Sí podrías, o sea, sí estarías dentro de lo correcto. O sea, yo le diría más como, o sea, sí que fuera verrugosidad o vegetación, porque están húmedas, ¿no? O sea, no se ven tan secas, e inclusive ¿cómo se llama? La superficie es lisa. Ujú. Y también están como muy bien delimitadas. Sí, entonces aquí, a diferencia de las otras lesiones que hayamos visto, que en general, aunque estén en zona húmeda, como que se ven más anfractuosas, estas se ven lisas, de ahí su nombre de condiloma, o sea, porque parece justamente unas vegetaciones como tipo verrugas, pero lata porque son planas, y esto es, por ejemplo, por una manifestación de sífilis secundaria. Entonces es súper diferente el tratamiento porque pues aquí es darles penicilina, en cambio en el otro es tratamientos destructivos, ¿no? Muy bien. Y a ver ahora el último. ¿Quién vamos a ver. Alondra. Sí, doctora. A ver, describe esta dermatosis. Sería una dermatosis localizada en la área genital, específicamente en testículos y en la base del pene. La base del pene normalmente se refiere a la zona en donde se une el pene con el tronco. Sí, O sea, en la- perdón. Sería en la cabeza, bueno, en el glande, como Ajá. Y también tiene algunas lesiones en el cuerpo del pene, ¿no? ajá. Y ahora sí, ¿cómo describirías estas lesiones? Mm, pues eh, están, bueno, son como que tienen también bordes un poco, Pero ¿qué es la lesión? ah, también serían como verrugas, ¿no? Mm, es que aquí, o sea, por ejemplo, las que están en el testículo, ¿tú cómo las ves? ¿Qué serían? Mm,
como son, bueno, se ven como un poco de placas. Ajá, sí, o sea, placa sería como el término más adecuado, ¿no? Pero estas que están más individuales, estas son, o sea, es que es difícil, son unas pápulas, pero son planas. ¿Y de qué color son? Son como gris, algo Ajá, así. gris, ¿qué otro tono más? O sea, si tú te fueras a comprar una playera así de ese tono, como que, ¿qué dirías así? ¿Qué colorcitos tiene? Mm, ¿Y qué también tiene? veo un poquito de rojo, Ajá. un poquito como de morado. Ajá, sí, el morado es la clave. O sea, estas son pápulas planas, purpúricas, poliédricas y algunas, o sea, se confluyen formando estas grandes placas y de hecho estas placas, las que están en la cabeza del pene, si ustedes se fijan, tienen como una conformación como redondita, ¿no? O sea, parece Ujú. como si hicieran así curvas, a eso se le dice arciforme. Entonces, esto es muy característico del líquen plano genital y entonces, o sea, hacen unas plaquitas así como redonditas. O sea, esto es una enfermedad difícil de diferenciar porque, por ejemplo, puedes pensar, no, pues son verrugas, ¿no? Pero o sea, como que esto de la cabeza del pene, como que no parece verruga, ¿no? Y algunas otras personas dirían, no, pues es que esto es un chancro, ¿no? Se va a ulcerar. Pues tampoco es un chancro. O sea, sí se vuelve así como un bien de detalle chiquito estar sabiendo cuál podría ser la manifestación. Esta no es infecciosa, esta es inflamatoria, se quita con esteroides, a diferencia de los otros que sí son infecciosos. ¿Va? Muy bien, Alma. Entonces ya vamos a hablar un poquito de los tratamientos y de las manifestaciones de cada uno. Entonces, primero vamos a hablar del tumor de Buschke-Lowenstein. Este es un condiloma acuminado gigante y se puede considerar como semimaligno porque a veces cuando tomamos la biopsia hay focos de carcinoma verrugoso que puede ser localmente invasivo y muy raro es que metastaticen. Es más común que se presenten en hombres que en mujeres y generalmente la edad de presentación es antes de los 50 años y 5 al 24% de los tumores del pene son parte de este tumor. Están asociados al virus del BPH6 y 11 y lo que pasa es que este virus va a suprimir por medio de las proteínas que ya hemos platicado, la E6 y la E7, suprimen a los dos tumores supresores de tumor más importantes de las células epiteliales, que es P53 y el gen de retinoblastoma. Hay una replicación no controlada, hay acumulación de mutaciones y eso genera inestabilidad cromosómica que lleva a que se produzca el cáncer. Entonces, o sea, esto es un tumor de crecimiento lento y aunque en la histopatología es algo benigno, clínicamente puede ser maligno por su naturaleza destructiva y por la tendencia a que siga creciendo, a que siga reapareciendo. Y hay varios factores de riesgo para que esto aparezca. Uno es la fimosis, o sea, la incapacidad de que el prepucio pueda bajar por completo y descubrir el cuerpo del pene. La otra es mala higiene en hombres no circuncidados, inmunosupresión, irritación prolongada, algunos pacientes que pueden tener estas enfermedades como CUSI o fístulas, pacientes con diabetes mellitus y tabaquismo. Entonces ahora sí ya vamos con las manifestaciones clínicas. O sea, vean cómo generalmente afecta el área anorrectal o de los genitales externos y están formados por condilomas acuminados gigantes que pueden generar una masa tumoral exofítica muy, muy grande, o sea, parecida a una coliflor, que infiltran la profundidad de los tejidos y pueden formar fístulas, abscesos y sangrados,
úlceras con cuernos cutáneos y generar muy mal olor por la queratina. Entonces esto, cuando hay inmunocompromiso o embarazo, puede haber una aceleración del crecimiento y puede haber linfadenopatías por extensión. Entonces vean, o sea, esto sí son muy sorprendentes cuando ves estas lesiones. Ahorita les voy a enseñar otras más. Miren, vean cómo puede llegar a ser tan grande que aunque no sea un tumor que tenga el riesgo de metástasis, pues vean, o sea, si tienen esta tumoración tan grande en la zona genital, no pueden orinar bien, no se pueden sentar, o sea, son muy incómodas, pero vean lo grande y extensos que pueden estar estos tumores. Y a veces, pues esto los tenemos que referir con un cirujano, con un coloprocto, con el ginecólogo, porque puede estar involucrados estructuras más profundas, entonces no son como fáciles de quitar. Ahora, generalmente hay que tomarles biopsia a estos pacientes para buscar que no tengan focos de carcinoma epidermoide. Se puede hacer una resonancia magnética para su planeación quirúrgica y el tratamiento es quitarlos con cirugía. Se les puede dar adyuvancia con quimioterapia tópica o intralesional y oral. Y sin tratamiento, pues el problema es que puede ser fatal porque los pacientes pueden tener, no sé, por ejemplo, nefropatía obstructiva porque dejen de orinar y eso les puede elevar la mortalidad hasta un 21% o tener recurrencia, vean que tan alta es, del 68% y 56% pueden tener la transformación maligna. Entonces, ahora vamos a hablar de la papulosis vagüenoide. Esta es una displasia epidérmica focal, o sea, es una lesión premaligna y está dada principalmente por el virus del VPH16, aunque vean todos los serotipos que pueden estar involucrados, y puede aparecer desde 2 semanas hasta muchos años después. O sea, tú tienes una pareja sexual que te contagia y años después puedes tener la manifestación. Entonces, histológicamente tiene una gran similitud al carcinoma de células escamosas in situ o enfermedad de Bowen. Por eso se le llama papulosis vagüenoide, porque hace papulitas, y las lesiones generalmente son consideradas benignas y tienen regresión espontánea, pero sí tienen células con muchos cambios que parecen como si fuera un tumor. Lo único es que, o sea, no hay que alarmar a los pacientes, o sea, sí es importante que se traten, porque tienen muy poco riesgo de que se transformen en un tumor de células escamosas. Entonces, ay, perdón. Entonces, el cuadro clínico generalmente va a estar afectados los genitales externos, o sea, puede ser el cuerpo de pene, glande, prepucio, escroto, en el caso de los hombres, los labios mayores, menores, clítoris, vagina, el periné, las ingles o el área perianal, y puede estar formado por múltiples pápulas o placas confluentes rojizas o pueden ser pardas, marrón o violáceas. Estas pueden ser planas, lisas o verrugosas. Y vean cómo pueden estar, pues, o sea, la manifestación clínica puede ser muy variada, ¿no? Entonces vean cómo aquí, o sea, se ven como estas placas muy irregulares que van confluyendo, o sea, esto hasta lo podremos confundir con un tumor de Burkitt-Lowenstein. Aquí hay otras lesiones que son como más papulitas. Déjenme ponerles otra más. Vean, estas pues están mucho más difíciles de diferenciar, ¿no? O sea, porque estas sí son como las clásicas la papulosis vagüenoide, o sea, vean estas pápulas color cafecito, que algunas tienden a confluir. Vean, estas pueden ser de diferentes tamaños, otras pueden ser más rojizas y otras pueden hacer como esta formación de placas, que lo podríamos confundir con mucha facilidad con una queratosis seborreica. A veces esto es más importante que le tomemos una biopsia para poder hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, justamente cuando tienes esta sospecha, pues hay que hacer una biopsia de piel para hacer, ¿cómo se llama?
el diagnóstico diferencial, y en el caso de papulosis vaginoide, pues es una lesión premaligna, y hay otra enfermedad que se llama enfermedad de Bowen, que es la imagen que les pongo aquí. Esto es también es un tipo de cáncer epitelial, y este es un carcinoma in situ. Entonces, para que no se confundan entre papulosis vaginoide y enfermedad de Bowen. Entonces, un poco, ¿qué pasa con la papulosis vaginoide? O sea, menos del 1% se puede volver enfermedad de Bowen o SEC invasivo, o sea, un cáncer ya bien establecido. Hay otros que se pueden tener regresión espontánea en unos 8 meses, y otros pueden persistir durante años, especialmente en pacientes mayores o inmunocomprometidos. Y entonces, cuando veamos esto, pues hay que explorar no solo el área genital, sino el área oral, porque a veces puede haber justamente manifestaciones por prácticas de sexo anal, y la otra es hacer un examen anal y mandarlos al coloprocto para ver por medio de anoscopía que no estén infectados también en el canal anal, porque pues eso podría, si no lo detectamos, progresar después a un cáncer anorrectal y que no lo hayamos detectado a tiempo. Entonces, bueno, esto es un poco de la histopatología, pero esto no es importante para nosotros. Y del tratamiento es bien variable, ¿no? O sea, por ejemplo, hay estos más de urólogos que les gusta usar láser CO2. O sea, yo les digo que como que en los dermas no somos tan fan, porque cuando destruyes las lesiones puedes inhalar el virus. La otra es electrocoagulación, crioterapia, puedes hacerlo quirúrgico, y lo que más como que nos gusta de utilizar son estas dos sustancias, que es el 5-fluoracilo y el imiquimod, que son como un tipo de quimioterapias, pero en crema. Entonces, un poquito esto del tratamiento, pues es sacado de estas guías internacionales de verrugas genitales. Y entonces lo que tenemos que hacer es, o sea, podemos escoger entre dos: las ablativas, que pueden ser químicas o físicas, o los inmunomoduladores. Y en el consultorio, por ejemplo, podemos hacer excisión, curetaje, electrocauterización, láser CO2, crioterapia, TCA, o las autoaplicadas. Eso que quiere decir que el paciente se está poniendo poco a poquito las lesiones, y puede incluir la podofilina, el imiquimod, o inclusive pues, o la sinacaterina, que esa no está disponible en México. Entonces, ahora, ¿cómo escogemos el tratamiento? Pues siempre dependiendo del tamaño del condiloma, el número, el sitio anatómico afectado, también las preferencias un poco del paciente, porque a veces los pacientes pueden no poder ir a que les des crioterapia, o sea, cada 3 semanas, los efectos adversos, y también pues tú como médico qué tan cómodo te sientas con ciertos tratamientos. Entonces, por ejemplo, imiquimod, esta lo que hace es que refuerza el sistema inmune, estimulando la producción de interferón y otras citoquinas. Entonces, activa como el sistema inmune para que ataquen a la misma verruga. Generalmente se usa imiquimod al 5%, y se usa una vez durante la noche, 3 veces a la semana, y el tiempo de aplicación no debe ser mayor a 16 semanas. Hay otro imiquimod que puede estar en una concentración más bajita, que es de 3.75. Ese se puede poner una vez durante la noche, diario, no más de 8 semanas, y tienes que lavar el área 6 a 10 horas después, para que no siga actuando la crema y pueda generar alguna complicación. Esta se limita su uso en el embarazo por falta de estudios, o sea, no es tan recomendable para embarazados. Y los efectos adversos es que estas cremas buscan destruir. Entonces va a haber eritema, irritación, induración, ulceración, puede haber erosión, vesículas, e inclusive después pueden quedar con hipopigmentación. Y la tasa de aclaramiento es muy variable, o sea, puede ser de 35%, que eso la verdad suena bastante chafa, a 75%, especialmente en mujeres, es a las que les va mucho mejor, pero tienen una recurrencia del 6 al 26%, o sea, un cuarto de los pacientes los vas a tratar, se les va a quitar por completo, y después van a volver a aparecer las lesiones.
La otra es la podofilotoxina. Esta puede ser en solución o en crema y esa hay que aplicarlo cada 12 horas por 3 días seguidos a la semana y después cada 4 a 6 a 5 semanas. No está aprobado para verrugas perianales, pero sí lo podemos utilizar. Si lo utilizamos, los utilizábamos mucho en el GEA. Y no hay que usarlo por más de 4 semanas. El área total tratada no debe extenderse los 10 centímetros cuadrados y el volumen de la podofilina debe de limitarse a 0.5 mililitros al día por su toxicidad. Está contraindicada en el embarazo y de los efectos adversos, pues es muy similar, ¿no? Puede haber dolor, eritema y erosiones y sensibilidad transitoria. Ahora, ¿qué tan bien les va a estos pacientes? Pues en solución puede haber, o sea, que 36% se curen, hasta un 68%, o sea, un poquito más bajita la efectividad que con el imiquimod. Y en crema puede ser un poquito más alto, hasta el 70%, y la tasa de recurrencia puede ir del 6 al 100% de 8 a 21 semanas. O sea, la verdad es que puede ser literal que parezca que solo durante el tratamiento es que se te están quitando las verrugas. Y estas son las cinecatequinas, pero estas la verdad es que no están disponibles en México, entonces nos las vamos a saltar. La otra es la crioterapia. Esta es muy pues útil. Generalmente las dejamos para lesiones muy chiquitas. Normalmente lo que hacemos es que con la pistola de crioterapia lo ponemos, o sea, ponemos el criógeno, que generalmente es nitrógeno líquido, lo dejas durante 20 segundos. Esto es en versión abierta. ¿Eso qué quiere decir? O sea, el nitrógeno vuela de manera abierta. Hay otra forma que es cerrada, que es como con un dispositivo encierras a la verruguita y le vas a meter el nitrógeno líquido. Y eso se puede hacer hasta formar un halo de algunos milímetros alrededor de la piel afectada. Generalmente se dan 3 ciclos por sesión en intervalos semanales hasta el aclaramiento. Entonces, esto es lo que hace un poco incómodo, porque tener al paciente que vaya a tu consultorio cada semana, pues sí es, o sea, a veces como costo-beneficio no es tan adecuado. La tasa de aclaramiento, vean, puede ser mucho más alta, o sea, 44% a 87%. La recurrencia puede bajar un poquito más, del 12 al 42% y hasta 59% al año. Y hay más tasa de aclaramiento que con TCA, que con imiquimod, KOH, láser CO2 y electrocirugías. O sea, este es como el más efectivo para que se quite por completo las lesiones. Y generalmente, o sea, la crioterapia duele un chorro, entonces sí vale la pena que si tienes lesiones muy amplias, sí les pongas algún tipo de anestesia para que no la pasen tan mal. El otro tratamiento es algo que se llama TCA o ácido tricloroacético. Esto se utiliza generalmente de manera semanal y es a una concentración bastante alta, del 80 al 90%, y generalmente se utiliza para verrugas pequeñas, papulares, o en mucosas o intracavitarias, por ejemplo, en vagina y recto. El problema es que sí puede dejar cicatrices, entonces hay que tener mucho cuidado con la piel alrededor porque es un ácido muy, muy, muy fuerte. Entonces hay que poner vaselina de manera circundante y se neutraliza con bicarbonato de sodio al 5%. Eso, o sea, se lo pones encima de donde pusiste el TCA y ya se inactiva. Es menos efectiva que la crioterapia, pero este es el tratamiento más seguro durante el embarazo. Entonces, vean, la tasa de aclaramiento puede ser de 56 a 94% y más o menos un tercio de los pacientes van a recurrir. Ok. Ahora, un poquito del tratamiento quirúrgico. Esto es un poquito controversial. No todos a los pacientes les vamos a quitar de manera quirúrgica porque, como se escucharon al principio de la clase, las lesiones en la piel pueden hacer que ahí aparezca o se infecte con verrugas, entonces el riesgo de operarlos, que vayas esparciendo más la enfermedad. Entonces hay varias cosas: escisión, electrocirugía o electrocauterización,
o cirugía láser. Y de las otras terapias, o sea, por ejemplo, 5-fluoracilo, no se ha visto que tenga buen tratamiento. Hay otras cosas que se llama interferón alfa intralesional o tópico, pero eso es como más para ya cuando estás desesperado, ya le pusiste 1000 cosas, eso lo puedes intentar. Hay otra cosa que se llama terapia fotodinámica, pero aquí en México muy poquitos lugares lo tienen, entonces ignórenlo. Y la otra es combinados, pues a veces les damos crío, les ponemos TCA, les damos el imiquimod, o sea, vamos ahí combinando varias cosas para mejorar como la destrucción de la zona y poder tener una mejor tasa de aclaramiento de las lesiones. Ahora hay algunas terapias no recomendadas que esas se las pongo para que sepan. Una es el extracto de resina, esa no está estandarizada y es mucho menos efectiva que la podofilotoxina. Y esto tiene el riesgo de hacer unas cosas que se llaman, o sea, cambios mutagénicos, o sea, que se pueda hacer maligna la zona y puede tener toxicidad sistémica grave y que se puedan morir los pacientes. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta, que es justamente la pueden encontrar como podofilina número 2 de bustilos. Entonces, ahora también hay situaciones especiales, por ejemplo, cuando está en el meato urinario, o sea, esos hay que mandarlos a cirugía porque pues el chiste es que no se vaya a hacer una complicación en donde después el paciente tenga problemas de micción. Ahí podemos usar cirugía, podofilotoxina, imiquimod o crioterapia. Si la base es muy clara, o sea, si podemos distinguirlo muy bien, puede ser eso, si no hay que mandarlos a cirugía. En el caso de las vaginales, crioterapia, TCA y cirugía. Y en las zonas anales, crioterapia, TCA, cirugía, y a veces hay que tomarles biopsia para ver el tipo de, o sea, especialmente en pacientes que tienen VIH, porque a veces se puede confundir con otras enfermedades. O sea, tú puedes estar pensando que estás tratando una verruga y realmente estás tratando un condiloma combinado que se ve extraño. O sea, ese es a veces en los pacientes con VIH, por eso decidimos tomarles biopsia. Y en el caso de cervicales, hay que mandarlo siempre a su papá Nicolau. Les podemos dar los mismos tratamientos que las formas vaginales, les podemos dar crioterapias TCA y tratamiento quirúrgico. Y en el caso del embarazo, pues acuérdense que el embarazo hace que crezcan más estas lesiones y pueden ser mayor el número y de mayor tamaño. Hay que evitar medicamentos tópicos y se prefiere la crioterapia, el TCA y la cirugía. ¿Hay alguien preguntó algo? Eso no. No sé si alguien levantó la mano. Si alguien tiene alguna duda, me puede interrumpir. Ok. Y las complicaciones es que sean complicaciones por condilomas muy grandes que generen obstrucción del canal de parto. Puede haber papilomatosis respiratoria juvenil recurrente, o sea que eso quiere decir que el feto se infecta del papiloma y se le queda en la vía respiratoria y no hay evidencia de que el tratamiento a la mamá reduzca el riesgo de que esto lo puedan desarrollar. O sea, acuérdense que es un virus que luego puede estar siendo contagioso a pesar de que no tengamos lesiones. Ahora, un poco hablando de los niños, que esto es así súper traumático cuando te tocan los niños que tienen verrugas genitales, pues a veces puede ser por heteroinoculación. O sea, ¿eso qué quiere decir? El cuidador primario tiene lesiones de verrugas y se las pasa al niño, que eso puede ser durante el baño o el cambio del pañal. Puede haber otra que sea por autoinoculación, o sea, el niño tiene verrugas y se los pasa a la zona genital. La otra es que sea vertical, o sea, la mujer embarazada está infectada y en el momento del canal del parto lo transmite y al bebé le sale en la zona genital. Y la otra es por abuso sexual.
Ahora, en los niños, la inmadurez inmune hace que sean más susceptibles a la transmisión no sexual que los adultos. Entonces, o sea, por eso es más fácil que se lo puedan pasar ellos mismos, que pueda ser porque le cambiaron el pañal a una persona que tenía verrugas, etcétera, ¿no? Y el tratamiento aquí puede ser crioterapia y Mikimot si tienen más de 2 años o podiofilotoxina si tienen más de 12. Ahora, en el caso de los pacientes con inmunocompromiso, generalmente tienen más aumento en la incidencia de lesiones, las recurrencias del tratamiento es más común y hay más resistencia al tratamiento. Entonces, lo que se recomienda más es el uso de TCA, los tratamientos destructivos y la excisión quirúrgica. Y la tasa de éxito es bien variable porque también aquí juega mucho qué tanto tu sistema inmune está reaccionando. Perdón. Y ahorita lo que sí es muy importante que sepan es la vacunación, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de vacunas. La primera que se salió es la bivalente, que es Cervarix. Esta solo estaba enfocada al VPH 16 y 18. Ahora ya está la tetravalente, que es Gardasil. Esta, si ustedes se acuerdan, 6 y 11 son serotipos que causan verrugas genitales, pero no tienen riesgo de malignización, o sea, el 6 y el 11 son de bajo riesgo, pero incluye el 16 y el 18, que son los BPHs de riesgo de hacer cáncer cervicouterino. Y ahora la más moderna, que es Gardasil 9, este trae para 9 serotipos, 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58. ¿Y cómo se pone, no? De rutina, generalmente se lo ponen a las niñas o dependiendo la política de salud, puede ser niñas y niños entre los 6 y 12 años. Se puede aprovechar cuando tienes menos de 26 años, porque en teoría es el momento de menor riesgo a que hayas estado expuesto a VPH. Mayores de 27 años a 45 años, pues se recomiendan personas no vacunadas adecuadamente con riesgo de nueva infección por VPH. En el esquema, generalmente cuando son menores de 15 años, se ponen 2 dosis, una en la semana 0 y otra es a las 6 o 12 semanas, y en mayores de 15 años o con un inmunocompromiso tienen que ser más dosis. Son 3 dosis, una en la semana 0, otra a los 2 meses y finalmente otra a las 6 meses. En las embarazadas hay que esperar hasta el término del mismo y no hay contraindicaciones con la lactancia. Entonces esto, gracias a Dios, ya desde el 2012 ya está en la cartilla de vacunación y a partir del 2015 fue que se aplicó ya a las niñas ¿cómo se llama? En las escuelas. Y bueno, esto es un poquito más de la protección de las vacunas, o sea que sí son efectivas. E inclusive puede ser mucho más efectivo que hacerles excisión. O sea, en este estudio lo que hicieron es que a unos pacientes los vacunaron y a otros les quitaron las lesiones y el 60% de los que recibieron la vacuna tuvieron respuesta, o sea, se les quitaron las lesiones en un 60%. Entonces vean cómo puede ser muy variable, a veces muy sutiles los cambios. Y esto es un poquito de la efectividad de las vacunas, no nos vamos a meter tanto en eso. Muy bien, ¿tienen alguna duda? Sí, Doc, yo. A ver, dígame. Hola, buenos días. Doc, tengo esta duda de que vi que de todos los tratamientos son diversos y que tienen pues cierto grado de efectividad y también de remisión de la enfermedad, pero también de una reactivación. Mi duda es, ¿le tenemos que explicar al paciente si va a remitir o no, o que puede o no remitir? Y a partir del tratamiento, al término del tratamiento, ¿pueden iniciar o llevar su vida sexual normal sin contagiar? No, muy buenas preguntas. O sea, siempre le tienes que avisar a los pacientes que esta es una enfermedad que, mientras que no sean como los serotipos de alto riesgo, que es una enfermedad benigna pero muy contagiosa, que muchas veces puedes estar
no tener manifestaciones clínicas y sí contagiar, o sea, eso sí es un riesgo. O sea, siempre se invita a los pacientes a que tengan medidas de protección física, o sea, que usen condón especialmente, pero pues si tú te fijas en muchas de las lesiones clínicas a veces estaban fuera del área que protege el condón, entonces si, o sea, una persona que ya tuvo verrugas sí tiene el riesgo de infectar. O sea, entonces lo más importante es decirle como que el tratamiento es muy variable la efectividad, que a veces hay que probar distintos tratamientos y que de eso pues tiene que tener mucha paciencia, que si tiene actividad sexual, o sea, mientras tenga las lesiones activas, pues hay diferentes escuelas. Hay algunos que dicen mejor no tenga actividad sexual porque el roce, la fricción puede hacer que le salgan más lesiones, pero pues eso es un poquito a consideración del médico. Hay que tener relaciones sexuales protegidas para que disminuyas como la tasa de contagio. Pues los tratamientos son variables, muchas veces no se van a quitar y hay que intentar varios tratamientos. Bien importante es que tengamos como todas estas cosas de prevención para evitar porque cuando ya tienes un virus del papiloma humano, es más probable que puedas tener un segundo de diferente tipo. Entonces, siempre invitarlos a que tienen que tener al corriente su Papa Nicolau y su exploración ginecológica en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres que tienen sexo con hombres, pues sí hay que, o sea, es como un enfoque tal vez un poquito más especializado. Sí vale la pena mandarlos al coloprocto para que los revise. Y entonces sí explicarles que sí pueden seguir contagiando a sus parejas, pero que justamente no todos, vean aquí había el porcentaje déjenme ver si lo encuentro porque no lo tengo en la mente así, más o menos era como el 10% de los pacientes que están infectados son los que pueden contagiar, entonces decirlo, o sea, es una posibilidad, no es una posibilidad nula, no es una posibilidad alta, pero sí puedes seguir contagiando a tus parejas a lo largo de tu vida, ¿no? Y no hay como gran cosa que podamos hacer para evitarlo, ¿no? Lo más importante es que cuando tengas enfermedad activa, pues sí, pues, tener como mucho más precauciones, ¿no? Y no sé si me habías hecho alguna otra pregunta. Sí, entonces puede que sí sea remitible la enfermedad, o sea, si hay una resolución completa. O sea, de que se cure clínicamente, o sea, de que ya no tengas lesiones, sí. Eso sí se puede alcanzar, es difícil, hay veces que tienes que usar muchos tratamientos y es pues de mucha paciencia, pero no que se cure por completo, o sea, porque tú puedes seguir siendo portador a pesar de que ya no tengas lesiones en la región genital. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Muy bien. Bueno, yo tengo una pregunta más. ¿Cuándo es su parcial? Hola, Doc, buenos días. Hola. Nos habían comentado que los parciales iniciaban este lunes y terminaban el viernes, aunque en el caso de ustedes tienen, me parece que todavía la siguiente semana para subir calificaciones. Entonces, prácticamente estamos como a lo que ustedes nos indiquen, si puede ser esta o la que sigue. ¿Y hasta qué fecha es para hacer el examen? Me parece que tenemos hasta el primero, bueno, en el caso de ustedes, para poder subir calificaciones. Ok, o sea, si el primero les hago el examen, ese día tendrá que subir la calificación. Sí, creo que sí. Sí. Ok. No, pues entonces yo creo que vamos a hacer el examen para el viernes, ¿va? ¿El examen será en línea o será presencial, Doc? No, tienen que ir a la sala de cómputo y yo les mando el examen. Ok, y Como la otra vez pregunta. pasada. Ok, como la vez pasada. ¿Será posible que nos va a compartir sus presentaciones?
Sí, sí, se la subo. Ok, muchísimas gracias. No, ¿de qué? ¿Hay alguien más que quiere preguntarme algo? Puede hablar libremente. ¿Alguien más tiene alguna duda? Es que escuché como si levantaran la mano. ¿Va a estar difícil el examen? Pues no sé. Va a venir de todo. Es importante que sepamos describir las imágenes también, ¿verdad, Doc? Pero los tratamientos son igual de importantes. Todo es importante. Ah, bueno, sí. Voy a ver si puedo hacerles como les había dicho que iba a hacer uno como de examen así como parcial y otro global. O sea, lo que tenía idea de hacerles es como un examen que sea como más teórico, o sea, de cosas que ustedes, si se aprenden sus apuntes y así, ya les va bien. Y otro que sea de puros casos clínicos, en donde tengan como que describir las lesiones, dar el diagnóstico y dar el tratamiento. Más o menos así va a ser el formato. El que va a valer más es el que es como pura teoría, para que pues eso se les haga más sencillo, y el que va a valer un poquito menos va a ser el de los casos clínicos por ser más difícil. Pero los van a hacer el mismo día. O sea, perdón, Doc, buenos días. O sea, haríamos el examen, los dos exámenes en esa misma hora que Sí, sería nuestra evaluación. Ah, sí. ok, gracias. ¿No de qué? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? No. Va, súper. Entonces nos vemos mañana para pues la última clase del parcial. Gracias, Doc. Sí, doctora. Gracias. Ok, Doc, gracias. Bonito día. Bye. Adiós. Gracias.